Hoy día vamos a conversar en este taller, que es bastante práctico porque vamos a ver cómo en la realidad vamos a completar esta declaración jurada, dónde están las opciones, qué problemas tenemos hoy en día. Hablar de la declaración jurada 1866 y 1867 que están unidas, que son exclusivamente para transportistas que hacen recuperación del impuesto diésel. Tenemos por ahí un problemita con el servicio que se los voy a explicar. Vamos a ver también si nos unimos todos y hacemos algún reclamo masivo, porque yo ya he hecho, pero las respuestas del servicio siempre son especiales y vamos a ir buscando algunas soluciones ahí en conjunto. Ya, miren, esta declaración jurada primero, para nosotros siempre toda declaración jurada deberíamos revisar un poquito las instrucciones, así que vamos a ver. Para enviar esta declaración jurada, no vamos a usar este menú Mis declaraciones juradas, ya que es el más común. Vamos a usar este menú Otras declaraciones juradas, porque ahí están. Y eso es para el envío, pero vamos a revisar antes las instrucciones. Ya nos vamos a ir acá a más información, formularios, vamos a buscar la 1866 y vamos a revisar primero esta parte. Aquí tenemos, miren, el plazo es hasta el 30 de junio. Todos los años es igual, ya no cambia, no es que este año lo extendieron, no, es así, siempre vence en junio. Vamos a revisar las instrucciones. Miren, si bien hay otras que no vamos a entrar en esos detalles, hay otro tipo de contribuyentes que hoy día pueden hacer uso de esta recuperación. Nosotros, en esta declaración jurada, es exclusivamente para el transporte, ¿ya? No es para otro tipo de contribuyentes. Entonces, los que recuperan por otras situaciones no tienen que enviar esta declaración jurada. Ya, dice en estas indicaciones, esta declaración debe ser presentada por las empresas de transporte de carga terrestre que deduzcan el impuesto específico al petróleo diésel del débito fiscal, ¿ya? Entonces, aquí hay dos condiciones. La empresa debe ser una empresa de transporte y hacer recuperación del diésel, ¿ya? Si no hace recuperación, no necesita enviarla. ¿Ya? No es solo porque compre combustible, ¿ya? Tiene que hacer recuperación. Dice, todo contribuyente que presente su declaración jurada mediante formulario deberá presentar el formulario 1867 sobre detalle del rendimiento de los vehículos que utilizan petróleo diésel en empresas de transporte de carga. Entonces acá tenemos dos declaraciones juradas que están entrelazadas. Ya en la 1866 nosotros vamos a informar la cantidad de combustible que compramos, en este caso de diésel, y en la 1867 vamos a decir, tenemos estos vehículos y de los 1000 litros que compramos, por decir, de los 1000 litros que compramos, tanto gastamos tanto consumió cada vehículo, ¿ya? Eso es importante. Antiguamente se pedían más detalles, ¿ya? Hoy día es menos el detalle que se necesita. Ya, entonces la sección A, identificación del declarante, la empresa de transporte, ¿cierto? Que es quien emite esto. Por lo general hoy en día todas estas declaraciones ya traen precargada esta información porque las hacemos en línea, ¿ya? Después, que es lo que a nosotros nos interesa, en la sección B, detalle de compras de petróleo diésel del periodo. Dice, columna, detalle de las compras. Se deberá informar la totalidad de las compras de petróleo diésel registradas contablemente en el periodo informado. Ya, no solo de las que se recuperan, sino de todas las compras. En la columna número se va a registrar un número correlativo de 7 dígitos, que esto se genera automático, ya que es decir, el registro 1, el 2, el 3, cuando uno sobre todo se hace el formulario en línea, se genera de forma automática. RUT del vendedor, entonces vamos a necesitar aquí las facturas. Ya, se supone que cuando nosotros hicimos el cálculo de recuperación tuvimos las facturas, si no, no podríamos haber hecho este cálculo correctamente. Ya, entonces tenemos las facturas, no solo en la copia que da el servicio, porque en algunos casos la copia que sacamos del servicio no contiene toda la información. Entonces vamos a necesitar el RUT del vendedor, señala el RUT de la empresa que vendió la partida de petróleo diésel registrada en la factura o documento de respaldo mencionado más adelante. Columna petróleo adquirido en litros. Señale la cantidad de petróleo adquirida en litros en la partida que es registrada en la factura o documento de respaldo mencionado más adelante.
Columna IEPD, que significa Impuesto Específico de Petróleo Diésel. Señale en pesos el impuesto específico correspondiente a la partida del registro. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a comenzar con algunos problemitas. Columna porcentaje. Señale el porcentaje de recuperación sin el signo porcentaje aplicado sobre el impuesto específico de petróleo diésel recargado en el documento según los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. Ya, miren, lo primero, para nosotros hacer este cálculo de recuperación hay varios requisitos, ¿ya? Pero uno es según el nivel de ventas, ¿ya? De acuerdo a la empresa, según los ingresos que tiene, por ejemplo, contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UFs. Hoy día 2.400 UFs, voy a sacarlo aproximado, son 96 millones. ¿Ya? Ellos van a poder recuperar el 80%. Después, otros contribuyentes que tienen ingresos superiores a 2.400 y que no excedan 6.000 UF pueden recuperar el 70%. Contribuyentes con ingresos anuales superiores a 6.000 y no exceden de 20.000 UF recuperan el 52,5%. Ahora, ¿sobre qué se recupera? Para el que no tiene conocimiento de esto, se va a recuperar una opción sobre el impuesto total. El impuesto total abarca componente base y componente variable. Entonces, el criterio general habla del impuesto total. Pero hay una excepción para contribuyentes con ciertos requisitos que solo van a aplicarlo sobre el base. Y contribuyentes con ingresos anuales superiores a 20.000 UF recuperan el 31%. Esta columna es nueva para este año, entonces aquí les respondo también una consulta a algunas personas que han comprado el generador de DJ que yo tenía, que ya estaba vigente de hace hartos años porque no había cambiado en nada. No les sirve, ¿ya? El que existía antes, ¿ya? Porque la DJ cambió. De hecho, el generador solo yo no lo he preparado. Tengo un archivo que sirve para hacer el cálculo en general y que está bajo este criterio, pero de ahí vamos a hablar un problema del servicio. Ya, entonces, este porcentaje, ¿cierto? Que es una columna nueva, vamos a aplicarlo de acuerdo a qué realmente utilizamos. Nosotros hoy día, esta declaración jurada que estamos enviando corresponde a las compras de todo el 2025. Entonces nosotros ya hicimos el cálculo, ya recuperamos el 80, el 70, el 52,5 o el 31. Ya entonces ese dato ya lo tenemos. Aquí esto también nos demuestra con estos cambios en la DJ que algunas personas tomaban un poquito más a la ligera y llegaban y tomaban el total. En realidad este cálculo debe hacerse documento por documento, ya porque acá ahora vamos a necesitar ese detalle documento por documento. Y en la columna siguiente vamos a tener, que también es nueva, impuesto específico recuperado. Señala en pesos el impuesto específico del petróleo diésel declarado como recuperación en el código 544 del formulario 29. ¿Qué significa esto? Que yo el año pasado, ¿cierto? Hice todas mis declaraciones y recuperé cierta cantidad de impuesto según cada factura. Entonces ahora de cada factura debo informar en esta DJ cuánto correspondía. ¿Ya? Y aquí es donde hoy día tenemos el problema con el servicio. Columna documentación de respaldo. Vamos a tener columnas tipo de documento, señale el número correspondiente al tipo de documento que justifica y respalda el pago de las obligaciones o contabilización del gasto de acuerdo con el listado siguiente. Si es una factura normal que ya casi no la utilizamos, el código es el 1. Lo más común es el código 2, que es por factura electrónica, y el 4 por nota de crédito electrónica. Ya, pero para distintos tipos de documentos ahí tenemos los códigos correspondientes en esta DJ. Después tenemos una columna con el número del documento. Dice señale el número del documento de respaldo que justifica el pago de la obligación o contabilización del gasto, ya que va a ser el número normalmente de la factura. Ya, la fecha del documento, ya la fecha que tiene, dice señale la fecha de emisión del documento de respaldo en formato día, mes, año. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 para el año.
columna fecha de registro. Señale la fecha en que se realizó el registro contable del documento señalado en la columna anterior. El formato de la fecha de registro debe ser mes y año. Ya en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la recuperación, supongamos del mes de enero del 2025, a lo mejor la factura podría haber venido de diciembre, podría tener fecha 28 de diciembre del 2024 y ahora haberse declarado en la recuperación del formulario 29 de enero, ya como podría también ser de enero. Después vamos a tener un cuadro resumen de la declaración. Tenemos 3 opciones de envío de esta declaración. Para nosotros 2 más comunes, una que es el formulario en pantalla y la otra que es el archivo que se envía, ¿cierto? Un archivo CSV. En cualquiera de estos 2 casos, estos totales se generan automáticos. Entonces vamos a tener columnas de totales, columnas de consumo total del impuesto, total del impuesto recuperado, total de compras informadas. Pero miren, el total del impuesto recuperado debe corresponder al monto total del impuesto en pesos soportado en las compras de petróleo diésel que se registraron como recuperación del código 544 del formulario 29 registrado en la columna anterior. ¿Esto qué nos da pie a entender? Si esto es nuevo, ¿cierto? Y hace mención de que debe ser coincidente con el formulario 29, muy probablemente se genere un cruce con esta declaración jurada automático que valide que nosotros en el formulario 29 colocamos esta información, ¿ya? Y ahora lo que estamos informando también sea coincidente. Ya, esto es por un lado esta declaración, ¿ya? No es compleja, es información de la factura. En realidad lo más complejo es entender y saber cómo funciona la recuperación del diésel. Revisemos un poquito la 1867 y luego nos vamos a la práctica, ¿ya? Miren, declaración 1867, misma fecha, 30 de junio. Normal, todos los años es esta misma fecha, ¿ya? No hay cambios. De repente ha pasado para el 1 de julio. Tenemos la 1867. Dice, esta declaración debe ser presentada por las empresas de transporte, ya de carga terrestre, que deduzcan el impuesto específico al petróleo diésel del débito fiscal, según lo señalado en ciertos artículos. ¿Ya? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Esto tiene relación directamente a la 1866. ¿Ya? Si la empresa no es de transporte o es de transporte y no recupera, no necesita enviarla. Dice, todo contribuyente que presente su declaración jurada mediante formulario 1867 deberá presentar el formulario 1866 sobre compras de petróleo afectas al impuesto específico. Identificación del declarante, que va a ser la empresa de transporte, ¿cierto? Lo mismo que ya nosotros conocemos siempre, con un único detalle que vamos a conversar aquí, que siempre el correo electrónico nos pone un problema para las DJ. Detalles del servicio. Sección B, detalles del rendimiento por vehículo. Miren, se deberá anotar un solo registro por vehículo, salvo en aquellos casos en que exista más de una condición de explotación durante el periodo. Si eso se cumple, se deberá llenar para un mismo vehículo tantos registros como condiciones de explotación distintas que hayan presentado en el periodo. ¿A qué se refiere con condiciones de explotación? El vehículo podría ser propio, arrendado, en comodato. Aquí tenemos las opciones más adelante, ¿ya? Supongamos cuándo podría haber 2 condiciones. Yo comencé arrendando un vehículo y después lo compré. Entonces un periodo fue arriendo, otro periodo fue compra. Dice, si un vehículo fue utilizado parcialmente durante el año, ya sea porque fue adquirido o enajenado durante el periodo, o bien dejó de ser utilizado en el transcurso del año, igualmente deberá ser registrado. En la columna patente deberá registrarse la placa patente del vehículo que utiliza el petróleo diésel. Las patentes deben ser registradas mediante 2 caracteres de texto seguido por 4 caracteres numéricos. O sea, la patente va a ser, quede pensando, esto está mal, porque ya no, todas las patentes son 2 letras y 4 números, ¿cierto? Podrían ser 4 letras y 2 números, ya, pero al final son 6 caracteres. En la columna tipo de vehículo, señale el número correspondiente al tipo de vehículo que utiliza petróleo diésel de acuerdo al listado siguiente. Miren, ¿por qué esto va a ser importante? Porque nosotros, si bien es transporte de carga, no todos los vehículos pueden recuperar, pero sí tenemos que informarlos todos.
Ya, puede ser un camión, un tractocamión, un furgón. Ya, el furgón podría no recuperar. Ya, entonces ahí hay que tener cuidado. Camioneta, Jeep, no, es camioneta, el 4. Aquí está corrido. El 5 es Jeep. Ya, yo podría estar consumiendo, aparte de tener un camión, ¿cierto? Podría tener una camioneta. Entonces, estos no recuperarían. Cámaras frigoríficas, furgón térmico, generador para semirremolque, motor de bomba de semirremolque, estanque y silo. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es categorizar, ¿cierto?, el vehículo que estamos utilizando. Después vamos a colocar la condición de explotación, si es propio, si es arrendado con opción de compra, si tiene un arriendo simple, si está recibido en comodato u hubiera otra condición. En la columna peso bruto deberá registrarse el peso bruto del vehículo medido en kilogramos. Cuando nosotros necesitamos estos datos, por ejemplo, el peso bruto, el consumo del vehículo, dice, deberá registrarse el consumo real de cada vehículo en el periodo declarado en litros. Si yo digo en la 1866 que compré 1000 litros, yo debería gastar 1000 litros o un similar, ¿ya? Porque obviamente puede quedar en el estanque o podría, a lo mejor compro y tengo un estanque grande, ¿cierto? Ya, pero debería ser relativamente coincidente. Yo no puedo estar usando un beneficio, ¿cierto? De 5000 litros y gastando 2000, ¿ya? Ahí hay que tener un poquito de lógica. Entonces, este dato, junto con el que sigue en la columna rendimiento, deberá registrarse el rendimiento real o estimado en caso de no contar con el dato del odómetro del vehículo en kilómetros por litro. O sea, entonces yo voy a decir datos que nosotros tenemos: camión, tractocamión, ¿cierto? Patente tanto, el peso bruto. Necesito que me lo entregue el dueño del camión, ¿cierto? El cliente. El consumo, nosotros necesitamos también que nos digan ya de todos estos vehículos. Yo sé que en la realidad nadie lleva este registro, ¿ya? Pero al menos que nos digan este vehículo de los 1000 litros, este podría haber consumido tanto, este tanto, y hacer una división, ¿ya? A menos que nos demos el trabajo que lo dudo, porque ya tendríamos que subir hartos los honorarios como para revisar facturas que dicen sale la patente, ¿cierto? Y la patente del vehículo es que este vehículo gastó tanto. Y en este caso el rendimiento, que es lo que rinde el vehículo en kilómetros por litro, también tenemos que preguntárselo al cliente, ¿cierto? No, esa información nosotros no la tenemos, no hay una lógica de dónde sacarla, porque es muy particular de cada vehículo. ¿Ya? Entonces, estos datos son necesarios solicitárselos al cliente, al dueño del vehículo, ¿cierto? Al transportista. Cuando son empresas más grandes y tienen personas que se dedican a llevar un registro más detallado de todo, vamos a tener bastante más información, ¿cierto? Pero hay muchos que son transportistas pequeños que tienen 1 o 2 vehículos que no van a llevar un registro tan detallado. Y vamos a tener los cuadritos de totales, ¿cierto? Que siempre se van a generar automático, el total de casos informados, ¿cierto? No hay más que eso en los totales. Ya, lo importante es que estas dos declaraciones tengan información coincidente en sí, ¿ya? Que no nos casemos ahí con algún dato que se contradiga. Pero en general es relativamente simple, solo que dependemos de mucha información que hay que enviar. Vamos a ver ahora cómo vamos a presentar estas declaraciones juradas. Declaraciones juradas de renta y vamos a ir a otras declaraciones juradas, ¿ya? Siempre han estado aquí desde que existen. Tenemos opciones de enviar por formulario electrónico, enviar o corregir. ¿Ya? Yo puedo enviar dentro de este plazo, que hasta el 30 de junio, todas las veces que quiera esta declaración jurada y no va a haber multa, nada. Si me paso del plazo, que esto hay que ser muy cuidadoso, porque es un conflicto que nosotros rectifiquemos esta declaración, porque las multas fuera de plazo o enviarlas fuera de plazo, en general todas las multas de las declaraciones juradas se cobran según la cantidad de registros, ¿ya? Y las multas de esta declaración son caras porque llevan muchos registros. Nosotros podríamos tener una empresa por parte baja 10 facturas de combustible en el mes, ¿ya? En un año van a ser 120 facturas. Ahora, si fuera una empresa que compra una sola vez al mes, si tuviera un estanque, claro, podría ser distinto, ¿ya? Pero lo normal, por lo menos tenemos entre 5 o 10 facturas mínimo en un mes. Entonces van a ser muchos registros. Y
rectificarla va a ser muy caro o enviarla fuera de plazo va a ser muy caro, se los digo por experiencia. Entonces, por eso tenemos esta suerte al menos de estar hasta el 30 de junio con este plazo y vamos a tener que ser cuidadosos y si es necesario antes reenviarla varias veces, lo hacemos. Y entonces vamos a poder hacerlo por formulario electrónico, por importador de datos, que es un archivo que subimos mediante dice enviar o corregir mediante un archivo. Esta opción, no sé si existe algún software que tenga esta opción de generar automáticamente, no generar un archivo, ¿ya? O sea, no generar un puro importador, sino que hace una conexión directa con el servicio. Pero lo más común para nosotros es el formulario electrónico y el importador de datos. Miren, para el formulario electrónico, que vamos a usar esta opción, voy a ingresar desde otra forma. Voy a ingresar aquí con mi Cbot para loguear a una empresa. Para quien no conoce Cbot, esta es una herramientita que permite navegar y loguearse rápido por el servicio. Ya, y en la página que les compartí al principio pueden revisarla. Hay una versión gratuita para descargar, para conocerlo. Ya, voy a ir a los menús normales porque a través de esta sección no me permite hacerlo. Declaraciones juradas de renta. Vamos a ampliar. Otras declaraciones, formulario electrónico. Seleccionamos acá el año. Vamos a seleccionar el año tributario, ya 2026, continuar, ingresar declaración jurada. Y acá tenemos el formulario. Miren, hay un detalle muy particular en el servicio. Esto es para todas las DJ, no es solo para esta. El correo electrónico, cuando es muy largo, nos tira un error de que el correo está malo. Y no es que esté mal el correo, es que no sé por qué el servicio limita la cantidad de caracteres. Entonces acá la opción es colocar un correo más corto. ¿Ya? Luego vamos a tener el cuadro de resumen que se genera automático y vamos a tener el detalle de las compras. Para ingresar datos nosotros tenemos un límite por formulario en pantalla, ¿ya? Y ese límite creo que son 100 registros. Entonces si tenemos claramente hacer esto por formulario en pantalla, no es muy entretenido si son hartas facturas, ¿cierto? Si fueran 5, 10 facturas, lo podemos hacer, pero en general no es muy entretenido de hacerlo cuando son muchas. Además que si ustedes utilizan esta opción, siempre vayan guardando el formulario porque el servicio va cerrando las sesiones y perdemos los datos. ¿Ya? Entonces hay que tener harta paciencia para usar el formulario en este caso, ya que pueden ser muchos los registros. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El root del vendedor, que lo vamos a tener en la factura, ¿cierto? Yo voy a colocar un root X. El petróleo en litros, ¿ya? En litros nosotros, en este caso, nos exige hasta 2 decimales. Podrían ser números cerrados, pero hay muchas veces la compra del combustible lleva coma y tanto porque uno cuando va a la estación de servicio, ¿cierto? No le dice deme 140 litros. Uno le dice cárgueme 100.000 pesos, por ejemplo. Y la cantidad de litros va a ir variando. Entonces acá vamos a poner 142, aquí tengo la duda, le voy a poner 56. Vamos a ver si me lo acepta, sí. Entonces tenemos los litros, ¿ya? Tenemos el impuesto específico de la factura. Este impuesto podría ser, pensemos en la información que nos da el registro de compraventa. Podría ser un valor positivo y en algunos casos va a ser un valor 1. Para el año 2025 no existe el valor 1 porque no se dio esa situación, que la vamos a conversar de ahí. ¿Ya? Entonces siempre va a ser un valor positivo que le vamos a colocar que el total de este impuesto fueron, estos no van a ser valores coincidentes ya porque estoy colocando cualquier valor sin una lógica. Le vamos a colocar 20.000 pesos, ¿ya? De impuesto. Un poquito más quebradito, 24.320. Después tengo el porcentaje a recuperar. Este porcentaje puede ser el 80, ¿cierto? Podría ser 0, porque para esta declaración también van a ir las compras de las que no se hizo recuperación, ¿ya? Le vamos a colocar el 80. Y miren, y acá la lógica es que yo recupere, la lógica para el servicio
es que yo este 80 se lo apliqué a este valor. Entonces, si yo colocara 24.320 por 80%, debería yo haber recuperado ese valor, 19.456. Ahora, en la realidad, yo no necesariamente recuperé sobre este valor por la forma de hacer el cálculo, pero lo voy a dejar de esta forma porque es la lógica que espera el servicio, ¿ya? Se supone que todas las facturas de este periodo podrían tener 80 o 0. ¿Ya? Yo no podría de una factura recuperar 80 y de otra 70. Siempre tiene que ser el mismo porcentaje o no haber recuperado nada. Después el tipo del documento, vamos a irnos corriendo. Acá vamos a colocar, si yo coloco factura electrónica, o sea, escojo el tipo de documento al ser formulario en pantalla. Si yo envío el archivo, si uso el importador, aquí voy a necesitar el código, ¿ya? Que para factura electrónica es el 2. El número del documento, que va a ser, si estamos hablando de una factura, el número de la factura. Vamos a colocar un número cualquiera. Vamos a seguir avanzando. La fecha del documento, supongamos que esta factura era del 15 de enero. Ya, aquí los números son de corrido. 15/01/2025. El mes en el que la registré en enero del 2025. ¿Ya? Entonces con esta información y vamos a ver que se me registró la primera factura acá, ¿ya? Si yo me doy cuenta que esto está malo, yo lo marco y abajo se me vuelve a registrar. No eran 142,56, eran 142,80. Modificar, ¿ya? Y me lo registra ahora correctamente. Ahora, para ingresar otra, y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos a ingresar aquí un ejemplo porque quiero que chequeemos un error que tiene el servicio. Hasta la semana pasada no estaba corregido, de hecho hasta el sábado que yo lo revisé. Hoy día no alcancé a revisarlo, pero aquí hay un problemita. Vamos a colocar de nuevo un root X, ¿cierto? 150 litros, 30, el impuesto, vamos a pensar que sea un peso, ¿ya? Para seguir esa lógica, recuperé el 80, ya, y miren, cuando la factura dice un peso, ¿quién sabe por qué la factura dice un peso? A ver, coméntenme ahí en el chat. Miren, vamos a explicar rápidamente. Miren, dentro de otros valores nosotros tenemos el impuesto al petróleo diésel, que tiene dos componentes, base y variable. ¿Ya? Estos son los valores actuales. Miren, aquí, este es el diésel, ¿ya? Acá tenemos el componente base y el componente variable. Existe el fondo de estabilización del precio del combustible, ¿ya? ¿Y qué es lo que esto hace? Que cuando el valor del combustible, del petróleo, viene muy caro desde el exterior, porque nosotros como país no producimos petróleo, ¿ya? Entonces tenemos que comprarlo en el exterior. Entonces tenemos un impuesto propio que es el base, es el 1,5. ¿Ya? Esto está calculado en UTM por metro cúbico. Entonces en las facturas siempre va a ser variable este impuesto, de acuerdo a la fecha en que lo compremos. Ya, tenemos este componente base y el variable sube o baja según cómo venga el precio desde el exterior, ya que esto fue una polémica hace poco tiempo. Entonces, si el precio del exterior viene muy alto, el componente variable empieza a bajar y podría ser negativo mayor al 1,5. Pero si el precio afuera está más bajo, acá este variable empieza a subir, ¿ya? Para lograr un equilibrio y que nosotros no sintamos tan fuerte el cambio del precio, porque en realidad el precio del petróleo es muy brusco, ¿ya? Entonces esto, si bien es un impuesto que nosotros al final pagamos, pero logra equilibrar que dentro de las alzas que nosotros conocemos no sea tan brusca, ¿ya? Entonces, cuando el precio afuera es muy caro, esto pasó en pandemia, que el precio venía muy alto, entonces este componente variable fue negativo. Voy a buscar si esto cambia todas las semanas, ya todos los jueves va cambiando estos valores. El base se mantiene estable. Entonces acá vamos a revisar algún periodo. El año pasado no se nos produjo, pero este año sí. Miren, acá petróleo diésel 1,5 el base y el variable fue negativo, ¿ya?
¿ya? Pero el resultado final seguía siendo positivo. Y entonces esto hace de que el impuesto baje, pero es positivo. Acá el base que es 1,5, ¿cierto? Y el variable era menos 1,9 y fracción, ¿ya? Pero es superior al positivo. Entonces el resultado final es negativo. ¿Cómo se representa en la factura? Porque el impuesto al final fue negativo, pero en la factura, como no están preparadas para recibir estos valores de este tipo, se representa con un peso. Entonces, existe otra norma, ¿cierto? Aquí estamos llenos de normas. Existe una norma que aún así, aunque este sea negativo el resultado, la recuperación nos permite hacerla por el base, sin considerar qué pasó con el variable, sea positivo o sea negativo. Por ende, yo igual apliqué recuperación sobre el 1,5. Por lógica, aunque la factura diga un peso, yo igual podría haber recuperado. Por ende, en la declaración jurada que estamos llenando acá, aunque diga un peso, yo a lo mejor recuperé 12.500. Ya, entonces acá, si me están pidiendo los datos de la factura, ¿cierto? La factura tiene un peso, pero tengo recuperación de 12.500. Voy a seguir completando los datos para que veamos qué nos dice el servicio. Factura electrónica, vamos a poner un número cualquiera, el número a la fecha del documento, vamos a colocar que esto fue el 3 de febrero, el 03 de febrero del 2025. Recordemos que estamos ingresando facturas del año anterior. Lo utilizamos en febrero del 2025. ¿Qué va a pasar aquí? Agregar, miren, error, ya. Y este es el problema que tenemos hoy día en el servicio y que vamos a tener que unirnos y reclamar todos juntos. Yo si quieren les comparto hasta el correo para hacer el reclamo, porque no nos deja enviar la declaración. Ya dice error H3169, la columna IEPD recuperado debe ser menor o igual a la columna IEPD multiplicada por la columna porcentaje de la sección B, detalle de compras de petróleo diésel del periodo. Entonces, nosotros estamos enviando la declaración bien porque el cálculo está bien, ¿cierto? Y recordemos que el servicio además muy probablemente me haga el cruce con el formulario 29, ¿cierto? Vamos a tener este problema que no podemos simplemente enviar la DJ correctamente. Yo esto ya lo he reclamado al servicio. Les voy a comentar cuál es el procedimiento que podemos hacer, ¿cierto? Para hacer estos reclamos, y yo misma les comparto un correo con toda la explicación que hay que dar para que ellos entiendan, para que hagamos algo masivo, ¿ya? Sobre este reclamo. Porque díganme si no es lógico que mi declaración estaba bien. Los que saben hacer esta declaración, que ya la han hecho por años, ¿está bien o mal lo que yo estaba haciendo? ¿Cierto? Está correcto. Ya, y había más errores y reclamé y corrigieron algunas cosas, ¿ya? Pero esto todavía no se corrige. Ya, entonces, aquí, ¿qué espera el servicio? Que, ¿cierto?, este valor sea coincidente. Entonces, si yo colocara que recupere 0, miren, y le pongo aceptar, me lo deja, ¿ya? Porque según su lógica de cálculo está bien, ¿ya? Pero la lógica de recuperación no está bien. A ver, supongamos, vamos a hacer otra factura. Aquí hay otra situación. El impuesto, por ejemplo, en otro periodo, ¿ya? Pero en el 2025 sí tenemos que el impuesto fue negativo, el variable, pero no fue tan alto, ¿ya? Fue negativo un poquito. Aquí, miren, fue negativo, pero no fue tan negativo. Aquí tenemos el 1,5 normal y el impuesto variable negativo, y el impuesto final fue 1,4. ¿Qué podría haber sucedido acá? Voy a tomar un Excel para hacerles un ejemplo rápido, ¿ya? Estos valores no van a ser exactos, ¿ya? Vamos a especular ciertas cosas. El base podría haber sido 40.000, ¿ya? Y el variable podría haber sido menos 3.500. Entonces el total del IEPD, ¿cierto?, va a ser la suma y resta de estos valores. Entonces el total del impuesto fueron 36.500, pero yo recupero sobre el base el 80% según la norma, ¿ya? Entonces yo recuperé 32.000, pero porque lo estoy calculando sobre el base.
pero en la factura dice 36.500. Entonces, yo cuando complete en el servicio, ¿cierto? Le voy a colocar que eran 36.500. Mi porcentaje era el 80 y el impuesto que recuperé, voy a buscarlo, eran 32.000. Agregar. Ya, y nuevamente me salió el mismo error. Entonces este error se nos produce cada vez que el variable es negativo y nosotros recuperamos solo por el base. Ya, siempre nos va a tirar este error que es una falla del servicio, ¿ya? Directamente, no es que nosotros estemos haciendo mal la recuperación. Pero miren, si yo hiciera, pensemos en soluciones, ¿ya? Porque nosotros en algunos casos se puede recuperar por base variable según la norma, ya que de ahí vamos a revisar un poquito muy a grandes rasgos, ya porque eso es materia bastante larga de explicar para que se entienda bien. Si yo en cambio acá colocara el base, que no es lo correcto, ya colocara 40.000, que es sobre el valor que hizo el cálculo, me lo aceptaría. Yo lo agrego y miren, y me lo agregó en la parte superior sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, miren, primero, esto es una sugerencia personal, ya ustedes verán cómo lo hacen. Yo voy a hacer todos los reclamos pertinentes, ¿ya? Obviamente, y lo voy a hacer por cada cliente, porque necesito que haya un antecedente, porque si esto no se arregla al 30 de junio, yo tengo que enviar la declaración, ya por lo que hablamos de las multas, que vamos a chequear que es más caro si enviar con error o no enviar. ¿Por qué yo voy a dejar los antecedentes? Porque cuando yo necesite después modificar o corregir algo, me van a cobrar multa. Entonces yo, a mi criterio, ¿ya? Voy a dejar todos los reclamos por cada cliente, los correos, toda la información. Y si el servicio no lo habilita correctamente, yo pensaba, yo por mí, utilizar el base, ¿ya? Yo en los casos que yo uso aplico solo el base. Entonces informar como impuesto el base para que me acepte la declaración. A conciencia de que la tengo que rectificar porque el valor del impuesto es incorrecto, ¿ya? Pero si el servicio no lo habilita bien, no tengo otra opción para el envío, ¿ya? Pero como les digo, voy a dejar todos los reclamos correspondientes para que consideren esta situación y que después no me vayan a cobrar una multa, ¿cierto? Me digan, es que usted la envió mal. Y yo decir, es que yo les reclamé y ustedes no me tomaron en cuenta, ¿ya? Pero también la idea es que logremos entre todos los que utilizamos esto, como les digo, y si lo hacemos varios, al menos esperemos que nos tomen más en consideración que hacerlo uno solo de forma individual. Ya, esto es importante que lo tengamos súper claro porque miren, para hacer el reclamo, primero hay que llamar al servicio y explicar que no podemos. Dejan un registro interno la persona que atienda, ¿cierto? Hay que hablar por un contribuyente en específico, llamamos por el cliente, ¿cierto? Dejan un registro interno y nos dicen envíen a un correo. Ya el correo va al RUT del contribuyente y se explica todo el detalle. Esa explicación también se las voy a compartir yo para que podamos hacer todos reclamemos en masa. Pero antes llamen, ya, para que nos garanticemos esto. Ahora, a través de la página del servicio hay opciones de hacer reclamos y otras cosas si quisieran dejar otro antecedente. Ya, entonces, continuemos. Ya, entonces esta declaración en sí vamos a tener ese problema. Ahora, fíjense en un detalle, los totales que se generan los hace automático. Yo no tengo forma de modificar estos totales. Esto da respuesta a la situación que pasaba el año pasado. Yo este año no sé cómo viene, pero el año anterior el servicio sumaba mal. Cuando enviábamos el archivo, que el archivo dice que por regla debe tener 2 decimales, ya yo lo enviaba y el servicio daba los totales porque en el archivo que uno envía, yo solo coloco la cantidad de litros por factura. Nunca coloco totales, ¿ya? Y el servicio lo suma solo y lo sumaba mal. Y después nos decía que la declaración estaba observada. Y si la queríamos rectificar, nos cobraba multa. Porque yo podría haberla rectificado. Si lo hacía en el plazo, lo podía hacer bien. Así que hoy día los que tienen que hacer declaraciones de este tipo de años anteriores, tengan cuidado, porque el servicio suma mal. Entonces después hay que reclamárselo. Ya cuando les digan que están observadas hay que reclamarle el servicio porque si yo lo arreglo manualmente, que la rectificación me deja hacerlo, me cobran multa. Retomando, entonces tenemos lista esta declaración. Si estos datos estuvieran correctos, validar, enviar y todo está maravilloso, ¿ya?
que no es la situación. Vamos a irnos a la otra declaración. Ya, me voy a ir a la otra declaración jurada de renta, ¿cierto? Otras declaraciones, formulario electrónico. Vamos a seleccionar el 2026, 1867, periodicidad anual. Continuar, ingresar declaración. Esta es bastante más simple. Siempre lo mismo, datos del contribuyente, ¿cierto? Después en la parte inferior vamos a ir completando los vehículos. Esta yo casi siempre la hago de forma manual, no envío el archivo. Entonces vamos a necesitar la patente, vamos a poner PKSR42, no sé si existe, camión, condición de explotación propietario, peso del vehículo, 4.000, vamos a colocar rendimiento, 8 kilómetros por litro. Y el consumo de camión gastó 6.500 litros durante el año. Agregar. Y se nos va a ir agregando aquí al listado. Ya esto no tiene ninguna ciencia. Hay que tener obviamente esta información. Hay que tener el cuidado que yo no puedo estar recuperando por vehículos que estén de acuerdo a la norma de recuperación, ¿cierto? Si yo coloco acá otra patente, GCRH46, esto es de un auto antiguo que yo tenía. Y le pongo que es una camioneta, ¿cierto? Condición propietario, peso bruto, no sé cuánto pueda pesar una camioneta. Rendimiento me daba 14, ¿no? Era petrolera, así que me tenía que haber dado un poquito más, quizás 18. Y consumió 3.500. Se supone que yo no podría haber recuperado el combustible por la camioneta, ¿ya? Así que tengan cuidado en esos detalles. En la realidad, esta DJ, los años anteriores, si bien habían algunas observaciones, no afectaron en la declaración de renta, en ninguna cosa. Pero igual hay que ser precavidos porque podríamos estar recuperando mal. Y miren, agregar y me va a dejar agregar. Si yo coloco validar y enviar, me la está aceptando para enviarla. ¿Ya? Así que ahí depende de nuestro cuidado que la enviemos con los datos correctos. Ya, vamos a revisar un poquito el tema de las multas, ya, para que salgamos de esa duda, qué va a pasar en esa situación. Y vamos a analizar rápidamente qué nos conviene. Miren, multas por rectificatoria. Pensemos que lo más común es que tengamos que informar hartos antecedentes. Ya, entonces, hasta 100 documentos que estamos informando, la primera rectificatoria es sin multa. Ya, entonces, para quienes tienen poquita documentación, poquitas facturas, si hoy día envían la declaración mal porque el servicio no habilitó bien el sistema, no van a pagar multa. Pero de 101 documentos hacia arriba va a ir en aumento. Esto está calculado en UTA. Entonces, si yo digo 0,1 es 0,1 UTA, más o menos 80. En el siguiente tramo van a ser 320. Ahora, si la enviamos más de una vez, tengan cuidado que va aumentando también, ¿ya? Pero hasta 100 documentos no van a tener problema. Para el que quiere quedarse un poquito tranquilo y enviar la declaración aunque tenga entre comillas algunos errores. Si enviamos fuera de plazo, ya, el fuera de plazo es hoy día muy probablemente nos salga más caro si hay menos información a enviar. Esto va a depender de cuándo vencían. 66 y 67 desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. ¿Cuánto van a cobrar? Si son 25, hasta 25 casos, 0,5 UTM. Ya estamos hablando de 30.000 pesos. De 26 a 99, 1 UTM. De 100 y más, 1,5 UTM. Y si es, en este caso, es solo por julio, del 1 de agosto. Las multas ya por 25 casos son 2 UTMs, 4 UTM hasta 100 casos y más de 100, 6 UTM. Y en general eso es como lo más común. Ya, y ahí tenemos el archivo listo que vamos a subir. Recordemos que este archivo, lo voy a cerrar, pero contiene esta información que es el detalle, no tiene los totales. Los totales los genera solo el servicio. Entonces, cuando yo tengo el CSV listo, yo tengo que ir al servicio, otras declaraciones. Ahora voy a usar el importador de datos, ya no el mediante archivo, ese es otro sistema. Importador de datos. 2026, 1866, aquí anual, aceptar,
Y entonces acá yo voy a subir el archivo que acabo de generar, que me va a tirar error, porque yo sé que tiene ese problema, ¿cierto? Mi archivo, validar y enviar. Y me saltan todos los errores, que es el mismo error H3169 que nos tiraba cuando lo hacíamos manualmente, ¿ya? Que es porque espera que que la recuperación sea coincidente de acuerdo al porcentaje, que es lo que hablamos que ese criterio estaría malo, ¿ya? Para el servicio.